El día de hoy vamos a hablar acerca de ¿y dónde están los dones? El domingo pasado nuestro pastor amado habló acerca de que la iglesia es el plan de Dios para nuestro Mateo. Y vamos rápido a Mateo 16, 18. Mateo 16, 18 dice así. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesucristo está anticipando que va a edificar su iglesia a través de aquellos que creen en Él, en este caso Pedro. Y es el deseo de nuestro Dios edificar su iglesia. Y cada domingo que nos reunimos, el Señor está edificando esta iglesia. Pero si nosotros entendemos que es la voluntad de Dios edificar la iglesia, y entendimos el mensaje de nuestro Dios, donde nos está diciendo que la iglesia, ese es el plan perfecto de Dios para nuestras vidas, debemos entender que dentro de ese plan, Dios planeó el cómo la iglesia va a ser edificada. Ya entendimos que nuestro Señor Jesucristo lo anticipa, ruega al Padre para que mande al Consolador. El Espíritu Santo viene en el Pentecostés y entonces empieza la edificación del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Pero ¿cómo se va a edificar? Ya entendí que es la voluntad de Dios, pero ¿cómo se va a edificar la iglesia? El Señor me daba tres formas, no digo que sean las únicas, pero Él me mencionaba tres formas en cómo nuestro Dios edifica la iglesia. Y la primera es a través de la adoración. Cuando tú y yo adoramos a nuestro Dios, el Espíritu Santo está edificando la iglesia, la está haciendo crecer en el conocimiento de quién es Dios. Nosotros a veces, a mí, por ejemplo, me pasó, yo pensé en su momento que si yo no adoraba a Dios, entonces Dios como que menguaba su poder. En su momento yo pensé que era así, porque yo decía, si tanto Dios quiere que nosotros le adoremos, seguro es porque si yo no le adoro, su poder mengua. Pero en eso entendí de parte del Espíritu Santo a través de los años que es más necesario para nosotros el adorar a Dios que para Dios mismo. Porque Dios nunca va a dejar de ser Dios. Él es Dios eternamente y para siempre. Pero tú y yo necesitamos reconocer quién es nuestro Dios. Y cuando tú y yo adoramos, y cuando tú y yo estamos aquí cantándole que a Él sea la gloria, que a Él sea el imperio por los siglos de los siglos, y estamos adorando y exaltando y reconociendo los atributos de nuestro Dios, algo en nuestro interior se está edificando. El conocimiento de Cristo, el conocimiento de quién es nuestro Dios, el estar nosotros conscientes, apercibidos de quién es Él. Vamos a Apocalipsis. Bueno, primero vamos a Primera de Pedro. En Primera de Pedro, en el capítulo 2, dice así, verso 9: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y aquí dice cuál es el objetivo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Como sacerdotes, Él dice que somos real sacerdocio. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y vemos qué es lo que hace un sacerdote en el pueblo, ¿qué hacían los sacerdotes? Ministraban delante de la presencia de Dios. Así que si el deseo del Señor Jesucristo es edificar su iglesia y el Espíritu Santo está en nosotros para que se lleve a cabo esa edificación, una de las formas en las que Dios edifica a la iglesia es a través de la adoración. Es a través de que tú y yo tomemos nuestro lugar como sacerdotes y ministremos ante la presencia de nuestro Dios. Esa es una forma de edificar la iglesia. Vamos a Apocalipsis 1:6. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 1:6? Dice así la palabra de nuestro Dios: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí está Él, está presente que tú y yo somos sacerdotes, somos reyes y tenemos un propósito. Ese propósito es adorar a nuestro Dios, ministrar delante de su presencia. Cuando tú en tu hogar cierras tus ojos y comienzas a hablar con nuestro Dios y comienzas a declarar quién es Él, tú estás tomando tu posición como sacerdote. Cuando estamos en este lugar y comenzamos a adorar a nuestro Dios y a reconocer quién es Él, juntos en esa unidad tomamos esa posición de sacerdotes para poder ministrar delante de nuestro Dios. Es un privilegio. En el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, estaba el sumo sacerdote y él podía entrar una vez al año y estar delante de la presencia de Dios. En el nuevo pacto, tú y yo somos templo del Espíritu Santo y podemos ministrar delante de la presencia de Dios si queremos 24/7. Si nosotros quisiéramos 24 horas, los 7 días de la semana, podemos estar delante de su presencia ministrando. Ese es el maravilloso pacto en el que estamos. Ahora, nosotros como miembros de la iglesia, es muy importante de ministrar a Dios en adoración y en unidad. Es muy importante que la unidad debe de estar presente en todos nosotros para poder ministrar en conformidad al deseo de nuestro Dios. Él quiere que estemos en un mismo sentir, en un mismo parecer. Y la única forma es que por medio del Espíritu Santo Él nos unifica a todos nosotros. Ahora, la segunda forma en que nuestro Dios quiere edificar a su iglesia, la primera fue a través de la adoración, tomando nuestros lugares, nuestra posición como sacerdote. La segunda es a través del crecimiento espiritual. Y es esa en la que me voy a estacionar un poco más, porque es ahí de donde surge el título de esta celebración: ¿y dónde están los dones? Y es que nuestro Dios, en ese plan perfecto para nuestras vidas, Él quiere que por medio de los dones espirituales podamos ser edificados. Él quiere que por medio de la obra del Espíritu Santo seamos edificados. Los dones espirituales nos habilitan a nosotros, los hijos de Dios, para trabajar juntos por el crecimiento de la iglesia. Al usarlos en unidad y con propósito, siendo guiados por el Espíritu Santo, Cristo es glorificado. Por ejemplo, cuando el pastor David puso aquí delante de nosotros al pastor Amado y pidió a los hermanos que tuvieran esos dones de poder, de milagros, de sanidades, ahí pasaran al frente
y oraran por nuestro pastor. Ahí está operando los dones y la iglesia está siendo edificada y Cristo está siendo glorificado. Cuando tú y yo ejercemos esos dones, Cristo es glorificado y la iglesia es edificada. Hay un pasaje, ahorita les voy a decir dónde está. Efesios 4, 11 al 13, vamos a leer. Efesios 4, 11 al 13 dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Ahí nosotros podemos ver que los dones, en este caso los ministerios, los dones que Jesucristo imparte a la iglesia, los 5 principales, aquí lo dice: a unos constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero Dios los pone en la iglesia para edificar a la iglesia, para perfeccionar a los santos, para edificar. Y dice el versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso quiere decir que cuando tú y yo estamos poniendo en práctica los dones que el Señor nos da, dice aquí que llegará el momento donde todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro Dios desea que tú y yo pongamos al servicio de nuestra iglesia esos dones. Cuando yo sirvo a mi iglesia con los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades que Dios me ha dado, entonces sí estoy entendiendo lo que tanto cantamos, de que de Él y para Él son todas las cosas. Porque yo entiendo que si yo tengo un don, una capacidad, un talento, una habilidad, viene de Él. Y si es de Él, pues tengo que ponerlo a servicio para Él. Y la forma en que yo le sirvo a Él es a través de mi servicio a los hermanos. ¿Se acuerdan en la palabra de Dios cuando dice: es que me viste con hambre y no me diste de comer, y me viste desnudo y no me diste de vestir? Y entonces las personas preguntan: ¿y cuándo estabas tú así? Y Él dice: por cuando no lo hiciste a los más pequeños, no me lo hiciste a mí. Pero también dice lo contrario: tú me viste en la cárcel, me fuiste a visitar, me viste hambriento, me diste de comer. Y ellos dijeron: ¿y cuándo te vimos así? Por cuanto lo hiciste a estos más pequeños, lo hiciste a mí. Entonces cuando tú, cuando todos nos servimos unos a otros, estamos sirviendo al Dios mismo. Porque debemos de entender, y todo parte del el poder comprender, que tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Ven, Eli. Por ejemplo, si yo vengo y saludo a Eli y le doy un abrazo, yo no solamente estoy saludando a Eli, yo estoy abrazando al Dios mismo que habita en la vida de Eli. Gracias, mi niña. Si tú y yo entendemos que nuestro Dios vive en cada uno de nosotros, el servirnos va a ser más sencillo. Porque dice la palabra de Dios que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos para el Señor. Y también nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos con amor. Si yo comprendo, si yo entiendo, y si el Espíritu Santo me revela, y es lo que pido al Señor, que traiga esa revelación, ese entendimiento a cada uno de nosotros.
que Dios habita en sus hijos, porque ha hecho de ellos morada. Así que cuando yo sirvo a mi hermana Estelita, yo estoy sirviendo a Dios. Cuando yo ayudo a mi hermana Silvia, yo estoy sirviendo a Dios. Cuando yo pongo los dones al servicio de los jóvenes, yo estoy sirviendo a Dios. Porque Dios habita en cada uno de ustedes. Cuando un diácono está aquí y le pone el trapito a la hermana que se postró, estamos sirviendo a Dios. Cuando el diácono viene y recoge la basura, estamos sirviendo a Dios. Cuando el ministerio de evangelismo se levantan y van y comparten, se está sirviendo a Dios. Debemos de entender, mis hermanos, y es importante comprenderlo, que para que la iglesia pueda ser edificada, presente el servicio. Que está siendo edificado, debe de estar presente el servicio. Si nosotros no estamos sirviendo en nuestra iglesia local, mi hermano, usted está restándole la fuerza para que la iglesia crezca. Es que eso dice la palabra. Deberíamos todos de estar sirviendo. Hay un pasaje muy hermoso y se los voy a leer. Dice así en Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante ella, ¿quién es ella? La gratitud. Y mediante la gratitud, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que el Señor a ti y a mí, dice la palabra, no temáis manada pequeña, pues al Padre le ha placido daros el reino. A nuestro Dios le ha placido, le ha complacido, y es por su voluntad que a ti y a mí, que somos sus hijos, nos ha entregado un reino inconmovible. En ese reino hay salvación, en ese reino hay vida eterna, en ese reino hay salud, en ese reino hay vida, en ese reino hay poder, hay gracia, le ha placido gloria. Hay tantas cosas en el reino de Dios. Y a Él le ha placido darte el reino a ti y a mí. Entonces, según el pasaje, ¿qué es lo que debe de surgir en nuestro corazón? Gratitud. Gratitud. Ese va a ser el motor con el cual tú y yo podemos servir y servir y servir y servir y servir. Nuestro pastor amado tiene 56 años en Cristo. Su edad es 76. De esos 76 años, 56 años ha estado sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo y sirviendo. ¿Qué pasaría si quitamos el servicio de nuestro pastor amado por esos 56 años? Habría iglesias en El Salvador, en Nicaragua y en México y en Guatemala que no se hubieran fundado. Si el pastor amado no hubiera servido estos 56 años, esta iglesia en Tlaxcala no hubiera surgido. Si esta iglesia en Tlaxcala no hubiera surgido, toda la preparación de Kevin, Eric, Marianito, el hermano David Ramírez y nosotros como pastores, no se hubiera dado. Ahí podemos ver. Si el servicio no está presente en la iglesia no puede ser edificada. Es gracias a ese servicio que la iglesia se edifica y crece. De esta iglesia surgieron varios pastores. Fueron preparados, grandes siervos de Dios, preparados a través del servicio del pastor amado y de la pastora Susi y de muchos hermanos
que han estado presentes a lo largo de estos 22 años de la iglesia. Si varios hermanos cuando yo llegué no hubieran estado sirviendo, ¿cómo Dios iba a poder ayudarme en mi necesidad? Si yo les he contado que llegué a esta iglesia y esta iglesia fue un oasis en medio de un desierto tormentoso. Pero fue gracias al servicio de muchos hermanos, dentro de ellos el servicio de mi pastor Amado y mi pastora Susi, y ella como profeta, que mi vida fue edificada y que tengo un crecimiento espiritual. Por eso, hermanos, el Señor nos está diciendo: ¿y dónde están los dones? ¿Dónde están los dones operando, mis hermanos? Solo cuando hay algo apremiante, por ejemplo, que le dan el diagnóstico a nuestro pastor Amado, de verdad un diagnóstico que se lo dieron en esta semana que pasó, muy delicado. Y yo oía al doctor y yo veía a mi papá y el doctor y yo veía a mi papá y yo decía: pues lo que dice el doctor, yo veo a un siervo de Dios, a un hijo de Dios, entero, de pie, siendo cobijado por la gracia y la misericordia y el amor de nuestro Dios. Porque dice su palabra: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Yo puedo ver el bien y la misericordia persiguiendo al pastor Amado y su gracia sosteniéndolo. Pero bueno, solo cuando hay una situación así vamos a operar en los dones. No, mi hermano, debemos de operar en ellos todo el tiempo. Ayer yo estaba estudiando para la predicación del día de hoy y me marcó una hermana de Chiapas. Ya la conocen, la hermana Manuelita. Ya tenía 2 días buscándome y yo veía, cuando llegaba al celular, veía la llamada perdida y yo, ya no le pude contestar a Manuelita, y me entretenía en algo y ya se me olvidaba marcarle. Y al otro día pasó lo mismo, y en esta ocasión, el día de ayer, suena el teléfono, veo y es Manuelita y rápido le contesto. Y Manuelita me dijo: en un sueño te vi y el Espíritu Santo me decía: búscala para que te ayude en la necesidad que tienes. Y entonces Manuelita me comentó por lo que está atravesando, y el Señor me utilizó para orar por ella, ministrar, liberarla y ayudarla en su necesidad. No importa dónde estemos, debemos de estar sirviendo a Dios, sirviendo a nuestros hermanos. Los dones se deben de poner en acción. Ahora, solamente te voy a decir los dones que hay. No vamos a ver cada uno de ellos. Ojalá, si el Espíritu Santo así lo muestra, que el pastor David nos pudiera explicar cada don, estaría fabuloso, porque son muchos. Y vamos a ver, les voy a decir los pasajes. Dice, tenemos los dones que están mencionados en 1 Corintios 12, del 8 al 10. Tenemos palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, dones de sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Ahí hay 9 dones. Hermano, sí o sí, más de alguno debes de tener. La cosa es que puedes decir: ay, pastora, pero yo no sé. Bueno, ese es otro boleto. Pero es necesario saber y preguntarle al Espíritu Santo: ¿qué dones tú me has dado? ¿Por qué? Porque el que yo desconozca de mis dones no me va a eximir de estar delante del Señor Jesucristo y que me pida cuenta de esos dones. Yo no puedo decirle: ay, Señor, es que yo no sabía qué dones tenía. Él va a decir: ¿y por qué no le preguntas al Espíritu Santo? Y Él te hubiera ayudado, porque Él está para ayudarnos, el Espíritu Santo de Dios. Ahora, hay otros dones que le llaman dones vocacionales, dones de servicio, y están mencionados en Romanos 12, del 5 al 8. Y es profecía, servicio, enseñanza, exhortación, el repartir e impartir,
el presidir o dirigir, conducir, y el hacer misericordia. Ahí en Romanos 12, de 5 al 8, mencionan estos también. Ahora, también el pasaje que les leí, esos 5 ministerios que da el Señor Jesucristo, le llaman los cinco ministerios mayores, pero también hay otros 4 que le llaman menores, pero siguen siendo ministerios. El ministerio de anciano u obispo, que le llaman, si alguno desea obispado, ahí está lo que sería anciano u obispo. El diácono, otro para ayudas y gobernaciones. Si te das cuenta, son muchos dones que el Señor imparte. El Señor Jesucristo imparte dones, el Espíritu Santo imparte dones, y todo es voluntad de Dios que la iglesia tenga dones para que pueda ser edificada, para que traiga un crecimiento. Tú puedes ver en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo en el Pentecostés e inmediatamente Él repartió dones. Y en eso vemos a un Pedro que se levanta. Ahora, acuérdense quién era Pedro. No era un Pablo. Pablo era un hombre letrado, estudiado, o sea que había sido un hombre estudioso, que tenía todo un currículum impresionante. No, estoy hablando de un Pedro pescador de peces. Pues sí, ¿verdad? Pescador de cosas del mar. No era un hombre letrado, pero fue lleno del Espíritu Santo y se le impartió dones. E inmediatamente da un discurso y se convierten 3,000 personas. Uno dirá, wow, ¿y cómo le hizo? Son dones, son talentos, son habilidades, son capacidades que Dios da. ¿Para qué? Para que crezca la iglesia, como lo vimos con ese discurso de parte de Pedro. Pero si tú comienzas a leer el libro de los Hechos y tú comienzas a ver la vida de diferentes hombres en el Nuevo Testamento siendo guiados por Dios, tú puedes ver cómo Dios está por medio de sus hijos, de los creyentes, de la iglesia, con esos dones, creciendo y habilitando a todo el cuerpo de Cristo. Mi hermano, no es concebible que tú y yo tengamos dones, talentos, habilidades, capacidades y no las pongamos al servicio de la iglesia, al servicio de nuestro Dios. No, eso no debería de pasar. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos recibido un reino inconmovible y debe de surgir de nuestro corazón una profunda gratitud a nuestro Dios. Y debido a esa gratitud se viene el servicio, y entonces sirvo a mis hermanos, sirvo en la iglesia, sirvo adentro de la iglesia, sirvo afuera de la iglesia, sirvo cuando voy a visitar a una persona, sirvo, todo el tiempo tengo que estar sirviendo a Dios. Cuando usted ora por alguien, ahí está sirviendo. Cuando usted comparte a alguien del evangelio, está sirviendo. Entonces, mis hermanos, es importante el servicio en nuestra iglesia. Por eso el Señor nos dice, ¿dónde están los dones? Vamos a el libro de los Hechos, en el capítulo 9, y vamos a ver a una mujer que servía y a un hombre que servía. Hechos 9:36. Les voy a contar esta hermosa historia. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Dorcas abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí,
le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Si te das cuenta, aquí Dorcas no es que tuviera un don de ciencia, de sabiduría, no. Ella utilizaba los talentos, las habilidades y las capacidades que Dios le había dado para el servicio a la iglesia. Por ejemplo, cuando vemos aquí a Johnny, a Anita Paola, que están en las pantallas, no quiere decir que haya un don llamado proyección, el don de pantallas. No es así. Solo que ellos tienen talentos, habilidades y capacidades que lo ponen al servicio de todos nosotros. Los músicos es un talento. Usted no ve en la palabra de Dios el don de música. No lo vemos así. Por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llegó sobre aquellos hombres que iban a edificar el tabernáculo, y cómo llegó el Espíritu Santo, reposó sobre ellos, y ellos de repente comenzaron a ser pues muy habilidosos en diversas áreas para poder edificar, para poder, cosas de oro, no me acuerdo, coser, para poder hacer cosas de oro, no me acuerdo cómo se llama, orfebre, sí. Entonces ahí podemos ver cómo hay talentos, habilidades y capacidades que Dios nos da a todos los seres humanos para que podamos salir adelante. Pero todo eso se pone al servicio de Dios, como Dorcas aquí lo hizo. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos, ¿qué dice? Creyeron en el Señor. Ahí está la edificación y el crecimiento que se da gracias a que ponemos en obra, por obra, los dones. Ahí estaba Pedro. Pedro pudo haber dicho: no, yo ya estoy cansado, yo no quiero ir. Pero sabía que él estaba al servicio. Y aún el Señor quería que Tabita regresara, porque quería mostrar ese poder, mostrar el funcionamiento de los dones y traer crecimiento, edificación. Porque de eso se trata, mis hermanos. Está hermoso el mensaje que el pastor Amado nos dio el domingo pasado, haciéndonos entender que la iglesia local es el plan de Dios, ese plan perfecto para ti y para mí. Porque Cristo dijo: sobre ti edificaré, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Pero dentro de la edificación de la iglesia está lo que tú y yo hacemos. Nuestro Dios nos expone su voluntad, y entonces nosotros somos los que nos levantamos y decimos: heme aquí, yo quiero servirte. No sé para qué soy buena, no sé para qué soy bueno, pero seguro tengo dones, seguro tengo habilidades, seguro tengo capacidades, porque nuestro Dios no hace acepción de personas. Si él hiciera acepción de personas, sí te creo que tal vez alguno de nosotros no tengamos dones. Pero Dios no es así. A Él reparte conforme a su plan para cada uno de nosotros. Pero nos toca a nosotros decir: sí, Señor, yo quiero servirte. Me has dado tanto, vida eterna, un reino inconmovible, que hay tanta gratitud en mi corazón que por eso estoy al servicio tuyo. Cristi, ¿cuántos años ha estado sirviendo en el área de la limpieza? Y yo creo que pues sí se cansa uno. Ahora que he estado implementando la limpieza en algunos hogares, es algo muy cansado. Te desgasta mucho
el quehacer, el limpiar, ordenar. Cansa, mis hermanos. Pero Cristi continúa. Hay personas que ella nos ha platicado, que hay personas que le dicen, no, ya dile al pastor que ya estás grande, que ya estás viejita, que ya estás cansada. Y Cristi dice, ay, ¿por qué le voy a decir eso? Ella se siente fuerte, ella se siente dispuesta a seguir sirviendo a Dios. Y así muchos hermanos de la iglesia siguen sirviendo y sirviendo y sirviendo, porque es la forma en la que Dios edifica y hace crecer su iglesia. Lo vimos, el punto número 1 es a través de la adoración. El punto número 2, a través de los dones espirituales, a través del crecimiento espiritual. El crecimiento que se da por los dones espirituales y el crecimiento que se da por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por ejemplo, cuando estamos aquí, yo el día de hoy está mi don a su servicio, el don de la enseñanza como maestro. Estoy sirviendo, estoy compartiendo con ustedes. Pero ¿quién hace la obra en cada uno de ustedes? El Espíritu Santo. Y de todo lo que el Señor me mandó a decir, algo se va a quedar en tu corazón. Y el Espíritu Santo utilizará esa semilla y la va a hacer producir al 100%. Así que está presente los dones, sí, pero junto con ello, no puede estar separado, está presente la obra del Espíritu Santo en los dones. El Espíritu Santo es fundamental, la presencia del Dios mismo en nosotros para poder crecer. Dice que la buena obra que empezó en nosotros la terminará. Él no deja obras inconclusas. Él va a terminar la buena obra que empezó en ti y que empezó en mí. Mi mamá era un pasaje que ella se aferró a ese pasaje cuando oraba por mí. Y ella decía, la buena obra que empezaste en Iliana, la vas a concluir, Señor. Tú no dejas obras inconclusas. Ella, aunque está ahorita más perdida, como el personaje que el pastor Amado nos menciona, ella va a regresar a tus caminos. Ella va a concluir su propósito en esta vida, porque tú has empezado una obra en ella. Y así cada uno de nosotros. Y si tenemos nosotros hijos, o a familiares o seres queridos que en su momento estaban en el evangelio y después se alejaron, no perdamos la fe. No perdamos la fe que la buena obra que empezó Dios en cada uno de ellos la va a terminar, y que Él es poderoso para guardarnos irreprensibles hasta la venida de Cristo. Eso no depende de ti ni de mí, depende del poder de Dios. Así que la tercera forma, y con esto termino, es la predicación del evangelio al mundo. Vamos a ver qué dice Marcos 16. Es el último capítulo de Marcos. Si no mal estoy, sí, es el último. 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Entonces aquí tomando la palabra con las señales que le seguían. Amén. Entonces aquí podemos ver que Dios quiere edificar como un gran edificio, ir construyendo su iglesia a través de la adoración, que tú y yo tomemos nuestra posición como sacerdotes, ministrando constantemente delante de la presencia de Dios. La segunda es a través del crecimiento espiritual, que se da a través de los dones,
y a través de la obra del Espíritu Santo. Y la tercera forma es a través de predicar a otros el Evangelio. Esas son las tres formas que el Espíritu Santo me daba y que me hacía entender que son formas en las que Dios edifica y hace crecer su iglesia. Pero en la que hizo énfasis fue en los dones. ¿Por qué? Porque antes, yo recuerdo cuando yo llegué a esta iglesia y pasaron adelante todos los servidores, yo me quedé impactada de cuánta gente estaba sirviendo. Era el 80% de la iglesia sirviendo a Dios. Y apenas encontré un directorio del ministerio infantil. Y ahí está el pastor que no me dejará mentir porque se lo enseñé. Eran más de 20 personas. Y yo decía, ¿y luego qué pasó? ¿En qué momento dejamos de servir a Dios en la iglesia? Yo no digo que usted no sirva, seguro que sirve de diferentes formas, pero lo que Dios está hablando es en la iglesia. La iglesia necesita, para que esta iglesia crezca, necesita de sus dones y de mis dones y que estén operando, porque así como Pedro usó ese don en Dorcas y Dorcas resucitó y eso fue testimonio para muchos y creyeron, así nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, ahorita venimos y oramos por el pastor, mañana, el día de mañana estaremos yendo al INCAN. Tengo cita yo en el INCAN y llevaré al pastor Amado, llevaremos David y yo a mi papá al INCAN. Vamos al INCAN, lo admiten, lo revisan y le digan, señor, usted no tiene nada. ¿Qué? No tiene nada. Su apéndice, que supuestamente es el que está mal, su apéndice está perfecto, sus órganos están bien, están funcionando. ¿A qué vino? Imagínense que mandamos un mensaje, hermanos, el milagro se hizo, el pastor está sano. Y usted comienza a darle gracias a Dios y le comparte a su vecina y le comparte a esta persona y le comparte, ven en mi iglesia los hermanos usan sus dones y hay sanidades y hay milagros, y de repente ya no somos 120, ya somos 200, ya somos 300. ¿Por qué? Porque al operar los dones sucede el milagro, y el milagro dice aquí en Marcos que el Señor dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Si usted y yo ponemos nuestros dones al servicio, esta iglesia sí va a crecer. Está en la Biblia, no es algo que nosotros nos estamos inventando. ¿O qué les parece si hacemos esto para que crezca la iglesia? No es una fórmula que usted y yo estemos formulando. Es algo que ya está establecido por Dios. Los dones sirven para la edificación. Los ministerios que el Señor Jesucristo dio sirven para el crecimiento. Cuando nosotros ministramos, oramos por usted, el Señor está haciendo una obra. Por ejemplo, Anita Gregorio, que vino y nos contó cómo ella estaba mal de la tiroides. Todo estaba mal en su tiroides. Eran tres diagnósticos en cuanto a la tiroides, y obviamente eso se comienza a degenerar en cáncer. Y el Señor la sanó. El Señor la sanó. Pero si el pastor David nunca hubiera orado por ella, el milagro no se da, aunque Dios quiera hacer el milagro. Necesita de usted y de mí, no porque Dios no pueda hacerlo, es porque en el plan maravilloso de Dios lo escogió a usted y a mí para edificar la iglesia, para hacer crecer la iglesia. Así que, mis hermanos, este es el mensaje que Dios trae para nuestras vidas. Un mensaje que trae un reto para cada uno de nosotros. El Señor quiere verte a ti y quiere verme a mí sirviendo. No todos somos mano, no todos somos pie, no todos somos ojo.
cada quien servirá en conformidad a los dones que el Espíritu Santo le ha conferido. Cada uno servirá dependiendo de los talentos, las habilidades, las capacidades. No sé si algunos de ustedes se acuerden de un hermano que venía aquí que se llama Emir. Emir era de la comunidad, bueno, vivía en la comunidad. Y Emir tenía de verdad muchísimos talentos, habilidades, capacidades para hacer muchas cosas. Era un hombre lleno de talentos. Y Emir los puso al servicio. Así que no solamente estamos hablando del lado espiritual, sino también del lado de las cosas que cada uno de nosotros sabemos hacer. Por ejemplo, el que yo sepa limpiar hogares, el que yo sea muy perfeccionista en la limpieza, en el orden, eso es algo que mi mamá me inculcó. Mi mamá me enseñó eso. Mi abuelita, la mamá de mi papá, también. Entonces es algo que a mí se me facilita, me gusta, lo disfruto. Yo disfruto limpiar cosas. Yo disfruto dar orden a las cosas. Es algo que es una habilidad, no es un don. No dice ahí la palabra don de limpieza. No, es una habilidad. Y entonces esas habilidades las pongo al servicio. No solo de mi iglesia, como pastores hemos limpiado muchas veces las bodegas, la cocina, las áreas. Apenas venimos el pastor David y yo la semana pasada a limpiar y a ordenar unas cosas aquí del ministerio y de los cubículos. Pero también fui al local de un hermano a limpiar. ¿Por qué? Porque me gusta. Porque estoy al servicio de Dios y al servicio de mis hermanos. Entonces, mis hermanos, el mensaje de Dios el día de hoy es para que tú y yo tomemos acción. No es solamente para que se quede en nuestro subconsciente y lo hagamos a un lado. Es para que tú y yo le digamos: Señor, tienes razón, tengo que servirte. Si yo creo las palabras que han dado a mi iglesia, que va a haber un crecimiento, y hermanos han tenido visiones de multitud que vienen y multitudes que ya ni caben acá, sino que hasta estamos en el jardín. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso si nosotros no tomamos nuestra posición como sacerdotes ministrando a Dios, nuestra posición con nuestros dones sirviendo a mi iglesia y compartiendo el evangelio? ¿Cómo va a crecer esta iglesia? ¿Podemos ir a los hospitales y compartir el evangelio? Sí, pero qué mejor que usted invite a alguien y lo traiga el día de hoy. Porque aquí es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta con todo poder y el Señor hace una obra en nosotros. Si lo hace en nosotros, también lo va a hacer en el invitado. Así que una forma de evangelizar es reconociendo que en nuestra casa espiritual está la presencia de Dios. Y como yo creo que está la presencia de Dios, yo cada vez que tengo oportunidad invito a alguien. Ven a la iglesia. Ahí pasan milagros, se siente la presencia de Dios. Sales transformado, sales feliz, sales gozoso, sales retado por Dios para hacer cosas. Pongámonos de pie y vamos a terminar este tiempo.